Buen día, licenciado Brandon. El día de hoy quiero realizarle una serie de preguntas netamente académicas para el curso de Intervención en Salud Pública en Género, Sexualidad y Violencia Estructural con fines netamente académicos. ¿Está usted de acuerdo en que le pueda realizar una serie de preguntas? Claro que sí. Muchas gracias, licenciado. La primera pregunta que le voy a realizar, ¿debería la educación sexual ser una asignatura obligatoria en todos los colegios de educación secundaria en América, bueno, en Perú? Personalmente, yo estoy en contra de ello porque la educación siempre va a partir de la parte de la familia y actualmente la sociedad no está psicológicamente preparada para recibir tipo de incentivos en los cuales se puede hablar muchos temas que son para adultos, ¿no? Como es la sexualidad. Personalmente he vivido situaciones o he podido observar dentro de mi entorno familiar y experiencia social que al momento de que las personas suelen conversar con adolescentes o niños en temas de sexualidad, les afecta bastante y suelen tener como que una reciprocidad activa, lo que significa que prácticamente los promueve a tener actos sexuales que no van acorde a su edad. Comprendo. Continuando con la serie de preguntas, ¿la educación sexual en secundaria contribuye a reducir los embarazos adolescentes de manera significativa? ¿Qué es lo que piensa usted al respecto? Si bien esto es una realidad que porcentualmente sí se está dando, activamente considero que por medio de la intervención se está incentivando, ¿no?, a lo que es el acto sexual. La ideal creo que sería incentivar un modelo a escala que se pueda ir integrando gradualmente en la educación para que nuestros niños y adolescentes puedan aprender paso a paso. Comprendo, licenciado. Otra pregunta más, por favor. ¿La enseñanza de educación sexual en las escuelas va del derecho de los padres a educar a sus hijos según los valores y creencias? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Personalmente, este es un tema un poco más complejo porque sí o sí se sabe que la familia es el fundamento de toda educación. Por ende, al momento de que, digamos, si se instauraría un sistema educativo sexual mucho más, se podría decir, preponderante en los colegios y o escuelas, prácticamente estaríamos vulnerando, ¿no?, lo que sería esta parte de la familia. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en el que los padres sí puedan estar presentes y ser partícipes de este proyecto y claro, conjuntamente tanto los padres como las escuelas podrían llegar a un acuerdo consensual en el cual se estaría buscando, ¿no?, la integridad de nuestros niños. Comprendo. Continuando, por favor. ¿Los adolescentes tienen la madurez suficiente para recibir dicha educación sexual en la educación secundaria? Lamentablemente no. Como es bien sabido, la educación y el nivel psicológico en Latinoamérica, para ser más exactos Perú, lamentablemente los niños no están a nivel acorde de esto. Entonces, por ende mismo, integrar una situación mucho más, se podría decir, tajante, podría afectar bastante, ¿no? Como lo estaba mencionando anteriormente bueno, en las otras preguntas, pero aún así estoy de acuerdo de que este tipo de escala sea progresiva. Comprendo. Otra pregunta. ¿La educación sexual integral promueve conductas sexuales responsables o incentiva el inicio temprano de la actividad sexual? Como lo mencioné, el hecho de conversar o tener temas que son netamente de relaciones sexuales con adolescentes que no superan y no tienen la capacidad mental de comprender, se podría decir, las partes negativas, prácticamente estaríamos siendo un motor integral en el cual estaríamos buscando una actividad sexual muy temprana en ellos, lo cual no es lo ideal. Lamentablemente nuestros niños y o adolescentes no cuentan con la madurez. Entonces, personalmente, como lo comento, para mí siempre sería una idea de escala y progresividad. Le entiendo. ¿Los gobiernos latinoamericanos deberían establecer un currículo único de educación sexual para todas las instituciones educativas? Único, no. Lamentablemente, y se sabe bien claro que la brecha de educación es muy, muy notoria, tanto en las escuelas que están en los campos rurales, como en las escuelas privadas, como en las escuelas que se encuentran en la ciudad misma. Por ende, instaurar un solo método para todas ellas sería se podría decir, antiproductivo, la verdad. Yo considero que se debería estudiar a nivel personal o particular cada situación y así poder establecer un método y o proyecto que vaya acorde a las necesidades de cada situación. Entiendo. ¿La educación sexual impartida en las escuelas debe incluir temas de diversidad sexual o identidad de género? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Considero que la identidad de género hoy en día se está tergiversando lamentablemente. Si bien no estoy en desacuerdo con ese aspecto, lamentablemente creo que se puede
malentender, sino realmente nuestros profesionales y o encargados de la parte de instaurar este tipo de proyectos, se podría decir que necesitan una mejor preparación y una mejor investigación. Considero que sí se podría implementar, pero en los años futuros, ¿no? Creo que en estos primeros pasos podríamos solicitar que nuestros profesionales se encarguen de elaborar mejores propuestas, mejores investigaciones y así proponer una idea que vaya acorde al Estado peruano, ¿no? Le entiendo. Conforme lo que usted me está respondiendo, ¿qué opina de esto? ¿La falta de educación sexual representa un problema en la salud pública? Definitivamente. Justo estos meses o este año se podría decir, prácticamente la parte de infecciones se ha incrementado a niveles alarmantes, especialmente en jóvenes adolescentes que no superan los 22 años. Es por ello que personalmente el tener una educación en cuanto a salubridad y educación sexual en adolescentes un poco más adultos sí podría ser a propósito muy bueno, pero lamentablemente en jóvenes que no están ni saben prácticamente a qué se están metiendo, sería contraproducente. Personalmente creo que la educación sexual va a ir en acorde a las edades y se podría mejorar un método y instaurar, ¿no?, una edad adecuada para que ellos puedan recibir ese tipo de educación. Mm, Viendo que la ciudad de Cusco es una ciudad religiosa, netamente católica, ¿usted piensa que las instituciones religiosas deberían tener la posibilidad de adaptar o limitar el contenido de educación sexual impartidos en sus colegios? Uy, personalmente no suelo meterme en ese tipo de situaciones, pero la realidad es que se podría decir, la religión es un aspecto muy fundamental en la sociedad peruana. Es por ende que si nos metemos al hecho de tratar de intervenir en se podría decir, en sus normas, va a haber un revuelo, ¿no? Es lo normal. Normalmente no lo van a aceptar al inicio, tal vez, o tal vez sí, quién sabe, pero personalmente me gustaría tener en consideración que en este aspecto no nos vamos al hecho de la religión, sino que netamente es por la salud de nuestros adolescentes y o futuros adultos, ¿no? Nuestra sociedad depende de ellos. Por ende, creo que la religión podría ser una parte fundamental de la sociedad, de su desarrollo, pero creo que en ese tipo de aspectos no debería ser netamente íntegro su opinión, ¿no? Comprendo. Para finalizar la entrevista, los beneficios de implementar educación sexual integral en secundaria superan las posibles controversias culturales y religiosas que se generan, casi muy similar a lo que usted me está mencionando. Claro, como lo digo, la controversia siempre va a existir. Lamentablemente estamos en una situación en la cual la religión también suele ser una mente muy cerrada y al momento de que, digamos, la sociedad empieza a instaurar nuevas normativas que vayan en contra o a veces no acorde a sus creencias, suele tener un impacto, ya sea que genere negatividad o positividad. Pero, como lo mencioné anteriormente, creo que la sociedad ya merece estar empezando progresivamente a implementar ese tipo de educación en nuestros niños que superen una edad o que al menos tengan la madurez para poder comprender la parte, obviamente, lo que es el acto sexual en ellos, porque prácticamente es algo natural, es algo del humano, pero que también sepan que esto no es un juego y que prácticamente están jugando su futuro. Comprendo, licenciado Brano. Con eso podríamos finalizar lo que es este test no, este cuestionario que le he realizado. Muchas gracias por su Ok, participación. Que tenga gracias. buen día.